Buenas noches, mi nombre es Lorena Salas. Los circuitos hidráulicos. Los fluidos que se utilizan en los circuitos hidráulicos han de cumplir los fines para los que se han creado. Entre ellos, el principal es la transmisión de la fuerza aplicada. Para ello es importante que el fluido sea incomprensible. También es importante la capacidad de lubricación de las piezas móviles del circuito, la protección de estas frente a la oxidación y la corrosión. Igualmente, puede evacuar el calor producido en el rozamiento. La viscosidad representa la dificultad que tiene un líquido para fluir a través de un orificio, es decir, la resistencia. El índice de viscosidad expresa cómo varía la viscosidad con la temperatura. De forma que un índice de viscosidad alto se da cuando la viscosidad varía muy poco con los cambios de temperatura. Las bombas hidráulicas. Las bombas hidráulicas es un elemento esencial en todo circuito, ya que es la encargada de transformar la energía mecánica en energía hidráulica. La clasificación de las bombas hidráulicas se dividen en bombas de caudal fijo y de caudal variable. Las de caudal fijo siempre entregan el mismo caudal para una velocidad de giro dada, por lo que si necesitamos regular el caudal de alguna manera tendremos que recurrir a la regulación de la velocidad de giro del motor que impulsa a la bomba. Las segundas, por el contrario, disponen de sistemas propios para conseguir la regulación del caudal otorgado por la bomba, con independencia de la velocidad de giro del motor. Las bombas de engranaje son las más sencillas de construir y por lo tanto también son las más baratas. Son de caudal fijo y se emplean para tantas aplicaciones en las que no es necesario la variación del caudal. Las bombas de paleta. El principio del funcionamiento es sencillo. Un rotor ranurado que arrastra unas paletas que giran excéntricas en el interior de la carcasa, dando lugar a una cámara cuyo tamaño crece a medida de que nos desplazamos desde el punto de entrada del aceite al de salida, produciéndose por lo tanto la impulsión. Existen dos tipos de bombas de paleta en función de su construcción, las no equilibradas y las equilibradas. Las no equilibradas soportan una fuerza importante sobre el eje del rotor debido a la gran presión del aceite impulsada sobre una zona de este. Esto motiva importantes esfuerzos en el eje. Y las bombas equilibradas tienen dos cámaras de compresión situadas simétricamente con respecto al eje, por lo que la fuerza originada en una cámara se compensa con la originada en su simétrica. Las bombas de pistones se fundamentan en el simple principio de un pistón moviéndose alternativamente dentro de un hueco. Aspira fluido para después impulsarlo. Al igual que las bombas anteriores, tienen dos tipos constructivos. En este caso, según la orientación de los elementos principales de la bomba, son pistones axiales y pistones radiales. Los pistones axiales se disponen paralelos entre sí y con el eje de rotación al que circundan. Puede ser de caudal fijo o variable dependiendo de si el ángulo de inclinación de la placa de presión es a su vez fijo o variable. Los pistones radiales se sitúan de forma radial al eje de rotación, alojados en un barrilete excéntrico, el cual será fijo o variable en función de si la excentricidad del barrilete es fija o ajustable. Las características de las bombas hidráulicas y su rendimiento que definen estas bombas son el caudal, la presión a la salida y las revoluciones que pueden girar. Estas características a su vez influirían de forma importante en el rendimiento. Una característica importante de una bomba hidráulica es su curva QP o curva caudal-presión, que es muy importante acerca del rendimiento volumétrico de la bomba, así como de su estado de envejecimiento. La línea continua es un ejemplo donde la bomba está en un buen estado. Podemos hablar de varios rendimientos. El rendimiento volumétrico, que es la relación entre el caudal efectivo y el teórico que debería aportar, y el rendimiento total, que es la relación entre la potencia hidráulica entregada por la bomba y la potencia mecánica recibida en su eje.
La central oleohidráulica es un conjunto de componentes montados solidariamente en torno a una bomba y un depósito de aceite que suministran fluidos hidráulicos listos para ser utilizados en condiciones de seguridad y funcionalidad. El depósito de uno o varios orificios permite su llenado y vaciado. También hace contar con un dispositivo como una varilla o mirilla para poder controlar el nivel de aceite que se tenga entre los niveles máximo y mínimo. El filtrado del aceite en las instalaciones hidráulicas es muy importante para conservar estas en buen estado y evitar la abrasión de los elementos de estanqueidad y otros. Las impurezas desgastan especialmente las piezas móviles. Los filtros de tamiz imantados son muy adecuados para impurezas metálicas. En las instalaciones hidráulicas se suelen montar dos filtros, uno de la tubería de retorno y uno antes de la bomba, que llamaremos aspiración. El manómetro sirve para controlar la presión existente en un circuito. Se coloca en el punto que nos interese conocer la presión, generalmente la central oleohidráulica. Siempre incorpora una para conocer la presión en la salida de esta, que por otra parte suele ser la mayor de todo el circuito. Las tuberías hidráulicas son empleadas en los circuitos hidráulicos, pueden ser de varios tipos. También se pueden distinguir dos bien diferenciados, atendiendo a su uso. Los tubos rígidos, que generalmente son metálicos, de acero, cobre o sin costura, y se emplean en tramos de circuito en los que no precisa movimiento entre los distintos componentes. Son relativamente baratos y se puede curvar para conseguir las trayectorias deseadas. Las mangueras flexibles, que se utilizan en circuitos o partes de circuito en las que los componentes han de desplazarse o girar unos respecto de otros, y se les llama comúnmente latiguillos. Se fabrican con capa de caucho sintético, entre los que suelen colocarse mallas de alambre o tejidos que les permiten soportar mayores presiones. Y los accesorios, que existe una amplia variedad de accesorios para los componentes hidráulicos, en los que se pueden destacar las abrazaderas y los racores. Los racores son un sistema de unión entre los tubos y las mangueras, así como de cualquiera de estos componentes hidráulicos. Las válvulas. Las válvulas son los elementos de un circuito hidráulico que realizan funciones de abrir, cerrar, regular y controlar el flujo y la presión del fluido en el circuito hidráulico. Existen varios tipos, entre ellos las válvulas limitadoras de presión, que como su nombre lo dice, su función es limitar la presión de un circuito hidráulico a un valor máximo, generalmente ajustable en la propia válvula. Su uso más común es como la válvula de seguridad para evitar reventones en el circuito. Las válvulas limitadoras son utilizadas como válvulas de seguridad, válvulas de contrapresión, válvulas de freno. También están las válvulas de descarga, que es muy similar a las válvulas limitadoras, pero por el contrario de estas, solo actúan en situaciones límites. O sea, ellas se cierran cuando es necesario. Las válvulas de secuencia, que funcionalmente es similar a las limitadoras, solo que el caso del aceite pasa a través de ella, no se conduce al tanque, sino que se utiliza para pilotar otra válvula o elemento hidráulico. Las válvulas antirretorno o de cierre. Estas válvulas permiten el flujo de un sentido mientras la bloquean en el contrario. Tenemos dos tipos de válvulas. Las válvulas antirretorno, que son con y sin muelle, y las válvulas antirretorno desbloqueable, simple o doble. Las válvulas antirretorno es la más sencilla. Se representa cuando el aceite llega por la parte derecha y pasa por el cono, o sea, esa es como ellas funcionan. Pasa hacia el otro lado y no puede fluir, o sea, las bloquea.